El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 28.05. 2020 actualizado 28.05. 2020 la película, Mind Trap, está llena de crimen, ilusión, es una dinámica y humor. El espectador, junto con los personajes de la película, emprend un viaje fascinante. Esta aventura promete ser intensa e interesante. Matriz del tiempo, acontecimiento imprevisible e impresión inolvidable. ¿Quién está dispuesto a experimentar emoción vivida junto con los protagonistas de la película? Sin duda, debería ver el fantástico thriller, Mind Trap. ¿Cómo cambiará el héros durant su viaje? Intentemos desentrañar el significado oculto de la película. El significado de la película, Trampa mental, el argumento de la película, Mind Trap, gira en torno a bucle temporal. El estilo y la originalidad de la película atraen la atención del espectador desde los primeros minutos. A pesar de la presencia de escena criminal y una sensación de irrealidad de lo que está sucediendo, la película contiene alimento para el pensamiento. No es solo una película fascinante. La película, Trampa mental, est una cinta profunda con motivo filosófico. Inicialmente, la trama de la película parece banal. Un abogado esperanzado se prepara para un acontecimiento importante. Su futuro profesional depende del resultado de este acontecimiento. Sin embargo, el mismo lo echa todo a perder. La noche anterior, tomó una sustancia desconocida de un desconocido. El héros quería relajarse, obtener placer. Pero en lugar de eso, incessantes hallucinations caeront sobre él. El personaje una y otra vez, sea, en el tiempo. Alguno acontecimiento significativo no puede reproducirlo en su memoria. En la mente d'un prometedor abogado, todo está mezclado. Durant su increíble viaje ilusorio, el personaje ha cometido actos que desafian la lógica. Alguna de las acciones del personaje pueden calificarse de extremadamente peligrosa. El personaje solo puede volver al presente si cumple una serie de condiciones. En primer lugar, debe corregir los errores que cometió en el pasado. En segundo lugar, debe realizar una buena acción para el futuro. Una tarea difícil y casi imposible. El héros tendrá que esforzarse mucho para lograr el resultado deseado. Nadie anula la ley del boomerang. En esta frase está el verdadero sentido de la película, Trampa mental. Un abogado de éxito ha cometido un hecho, que desde distinto punto de vista puede interpretarse de diferentes maneras. Desde el punto de vista de la ley, su acto no es punible. Los negocios aprobarán su acto. Pero si partimos de valor moral, su acto puede calificarse de feo incorrecto. Era debe del abogado encontrar laguna, razón legal para no pagar la indemnización del seguro a los clientes, si les ocurría un evento asegurado. Tras las acciones descritas en la película, vemos un panorama muy diferente. Y hay una realidad alternativa. El mismo abogado de éxito. El personaje vuelve a cometer actos que no pueden calificarse de legal. Pero ahora la dirección de la empresa condena su acto. Su acto desafian el sentido común. No son lógica, pero al mismo tiempo son kármicamente correcta. Do historia. Los creadores decidirán cortarla en pedazos y mezclarla bien. Realidad e ilusión. Aprobación social y rechazo total. El orden caótico de las partes constituyentes que los espectadores se rompan la cabeza, mirando los acontecimientos que ocurren en la pantalla. Esta es la trampa mental. Si para el espectador esta película es una acción temeraria e inexplicable del protagonista, cometida por el bajo los efectos de una potente sustancia, entonces el sentido de la película queda sin explicación. Mind Trap, un rebus, que es proporcionada por el director a los verdaderos conocedores de las cintas de rompecabezas. Los creadores a lo largo de la película dejaron pista que ayudan a los espectadores a entender los acontecimientos que tienen lugar en la pantalla. El significado del final de la película, la trampa mental, el crecimiento moral del héros,
que supero un incroyable viage en el tiempo. No puede sino ser sustituido. El personage se dio cuenta de mucho de los valores de la vida, entre los que ont había hecho la vista gorda. La película, Mind Trap, no es tan sencilla como parece a primera vista. Durant el visionado, los espectadores se hacen mucha pregunta sobre la lógica de los acontecimientos que tienen lugar, el argumento. Las respuestas se encuentran en el final de la película. La voz en off habla de ideas llenas de pureza y significado profundo. En la parte final de la película, vemos la metamorfosis ocurrida con el personaje principal. Depuis de ver la película, el espectador se plantea el sentido de su vida, su propósito. Empezamos a recorrer nuestro pasado, evaluando los años que hemos vivido. Viajar en el tiempo es una gran oportunidad para reconsiderar nuestra prioridad. ¿En qué gastamos lo más preciado que tenemos? El objetivo del final de la película, La trampa mental, es mostrar que nuestro tiempo es limitado. No seremos jóvenes para siempre. Los años pasan. El pasado ya no puede volver. Estos pensamientos vitales son importantes para que todo el mundo los sienta, los experimente. Una existencia sin rumbo no nos hará feliz ni exitoso. No puede ganarte el respeto de la sociedad haciendo cosas feas. Cada acción debe ser considerada. La falta de valor moral conduce a consecuencias desagradables incluso deplorables. Una persona debe aprender a responsabilizarse de su acto. Admin.